Y bueno, vamos a entrar en materia, como bien decía, y vamos a estar en la primera carta de Juan capítulo 2. Primera carta de Juan capítulo 2. Y mi querido oyente, este devocional en esta mañana lleva como título el paradigma del amor. El paradigma del amor. ¿Y por qué establecer un paradigma? ¿Por qué establecer el amor como algo verdadero, como un ejemplo que nosotros podemos seguir, que es incuestionable? Pues porque estamos hablando precisamente del amor de Cristo, del amor real, del amor que no varía, el amor que no tiene sombra de variación, ese amor que fue justo para con nosotros. Pero vamos a ver ciertos detalles, porque Juan nos da ciertos parámetros que nos permite identificar que si realmente nosotros decimos amar a Dios y decimos amar a nuestro prójimo, debemos tener ciertos comportamientos en nuestra vida y que no debemos tener amistad con el mundo. ¿Qué es esa amistad con el mundo? Hemos escuchado eso muchas veces, pero ¿realmente qué significa tener amistad con el mundo? ¿Realmente es que yo aborrezca a las personas que están fuera de una congregación, que están fuera de una iglesia? ¿O qué realmente significa tener amistad con el mundo? ¿Qué realmente significa tener amor? Así que vamos a ver ciertas cosas muy interesantes con respecto al paradigma del amor. Y entiéndase, mi querido oyente, si usted no tiene muy claro qué significa un paradigma, le voy a dar este significado que nos dicta la Real Academia de la Lengua Española, que es teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que se suministra la base o el modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. En otras palabras, un paradigma es como una base que se establece para poder descubrir ciertas cosas o para poder, digamos, llevar la resolución de algún cuestionamiento. Por ende, para poder resolver todos los problemas o todas las situaciones con respecto a las incógnitas que siempre nos atribulan con respecto a qué es el amor, necesitamos entender este paradigma. Necesitamos entender quién es Cristo, quién es Jesús en nuestras vidas, para poder dar, digamos, una solución clara de qué es el amor y cómo dirigirnos en el amor. Así que vamos a ir directamente a la carta de primera de San Juan capítulo 2. Y antes de iniciar la lectura, ruego que me confirmen si se oye correctamente mi voz para poder dar inicio a esta lectura y poder dar inicio también al desglose de este tema en esta mañana. Le agradezco a cada una de las personas que están conectados desde Colombia y también desde Estados Unidos. Gracias por estar en contacto con nosotros. Y bueno, continuamos. Dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es la justicia. La Biblia nos dice en múltiples pasajes que nosotros hemos pecado, que hemos atentado en contra de la presencia de Dios a causa de nuestra desobediencia, y dice que no hay ni un solo justo en la tierra, por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Mire, mi querido hermano, no de la gracia sino de la gloria de Dios. Mire, mi querido hermano, la palabra acá nos afirma de que solo hay un justo, que es Jesucristo, y por medio de él es que nosotros podemos ser redimidos y tenemos abogado delante del juez justo también, porque habrá un juicio delante de nosotros
porque tenemos un acusador, alguien que está buscando que nosotros fallemos, alguien que ha sembrado en nosotros la discordia, que ha sembrado en nosotros la división, y por ende tenemos un abogado delante del Padre. Y dice que si alguno hubiese pecado, tenemos ese abogado ahí presente, pero dice que nos escribe estas cosas para que no pequemos. ¿Y cuáles son estas cosas? Cosas que vamos a ir viendo en esta mañana. Pero dice que la intención por la cual Jesús vino a esta tierra es para que nosotros entendamos que el pecado es autodestrucción de nuestro ser y que por ende no debemos pecar, no debemos caminar en esos pensamientos. Ahora, ¿qué es pecado? Además de esos atentados en contra de nuestra existencia, ¿cómo podemos definir el pecado? ¿Cómo puedo saber qué es realmente el pecado? Mire, mi querido oyente, el pecado es todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios. Y entonces, ¿cómo yo sé que es todo aquello que me aleja de la presencia de Dios? La Biblia, en su extensión, nos muestra diferentes actos que nos alejan de la presencia de Dios. Uno de ellos es la desobediencia. Cuando desobedecemos a Dios, por ende nosotros empezamos a alejarnos de su presencia. Lo vemos en Génesis capítulo 1 cuando, realmente en el capítulo 1 no, sino en el capítulo 3, cuando ya el hombre desobedece, atiende a la voz de la serpiente, del diablo, y resulta y pasa que por haber desobedecido, por no haber atendido a la instrucción de Dios, pues fueron destituidos de su gloria, fueron alejados por esa desobediencia. Recordemos que toda desobediencia siempre nos alejará de nuestro Padre Celestial, y por eso es que más adelante dice algo muy interesante, pero antes de ello quiero enfocarme nuevamente en la palabra justo. Sé que usted ha escuchado pasajes, por ejemplo, como el justo por la fe vivirá, y también ha escuchado ese pasaje de que la fe, la oración del justo puede mucho. Pero si la palabra nos está diciendo que también nosotros hemos pecado y que no hay ni un solo justo delante de Dios por cuanto todos hemos pecado, entonces ¿cómo podemos dar una oración justa delante de Dios? ¿Cómo podemos estar justificados delante de la presencia de Dios? Pues precisamente este pasaje es el que nos da esa luz, nos da esa esperanza, y es que dice que tenemos abogado delante del Padre, es a Jesucristo el justo, el cual por su fe vivió. Porque aunque el pecado, aunque la muerte, aunque fue crucificado por causa de nuestras transgresiones, fue levantado de los muertos por medio de Dios, el cual vio que se mantuvo justo, íntegro y sin mancha hasta el momento de su crucifixión, el cual vino a la tierra en pasiones semejantes a las nuestras, con ganas de tal vez tener que estar expuesto al engaño, de estar expuesto a la ira, al odio y muchas otro tipo de pasiones que están en nuestro corazón, pero Él se mantuvo justo con el único propósito de redimirnos y que el enemigo no tuviera ocasión para con nosotros. Ahora, dice algo muy interesante, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Recuerda que hace un instante hablé de la desobediencia, que es uno de los pecados que nos aleja de nuestro Padre.
Pues mire, dice que en esto sabemos nosotros que le conocemos, que guardamos sus mandamientos. Si usted dentro de sus miembros, ¿a qué me refiero dentro de sus miembros? Dentro de su cuerpo, dentro de sí, siente esa pasión y ese deseo y esa preocupación por guardar los mandamientos de Dios, usted ha conocido a Dios. Usted ha conocido su gracia. Usted ha conocido su amor. Usted ha sido justificado por medio de Cristo. Porque está en sí ese deseo de buscar el arrepentimiento, de buscar no volver a cometer las mismas acciones, de buscar ser redimido, de buscar ser levantado y edificado. Y entonces dice la palabra de Dios que si nosotros guardamos sus mandamientos, pues sencillamente le conocemos a Él y por ende tenemos una amistad con Dios, una relación con Dios. Es importante entender aquí esto y es una de las premisas más importantes que le voy a dar en esta mañana. Y es que muchas veces hemos escuchado la ley y la gracia, la diferencia entre la ley y la gracia, de que la ley ya no está vigente, ahora estamos bajo la gracia. ¿Sabe, mi querido oyente? Es algo muy complicado de entender cuando te dicen que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, pero encontramos pasajes como estos que nos piden que guardemos sus mandamientos, pero se supone que sus mandamientos son la ley. Entonces, ¿cómo voy yo a estar bajo la gracia si tengo que seguir guardando los mandamientos? Y sabe, creo que ha sido un error que hemos tenido a lo largo del tiempo al no entender el precepto de que al no estar nosotros bajo la ley, no quiere decir que nosotros no guardemos la ley. Ahora, ¿eso qué quiere decir? No, pero es imposible guardar la ley. Pablo lo dijo. Claro que sí, pero también dijo que por estas acciones, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que ahora porque estoy en la gracia no voy a guardar la ley en ninguna manera, dijo Pablo, sino que entiendo que la ley me sirvió para entender la condición en la que yo estaba, pero ahora me apasiono por la ley. Es la diferencia. Nosotros encontramos en Josué algo muy interesante, y es que, o en Salmos, encontramos cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu ley. Mi querido oyente, realmente es entender ese proceso de que ya la ley no es un argumento en mi contra para ser destruido, no es un argumento de que yo tengo que hacerlo porque estoy obligado a hacerlo, sino que en el momento en el que yo conozco a Jesucristo, me enamoro de su presencia, también me enamoro de su ley. Por ende ya no es una carga para mi vida. Por ende ya no es algo que conflictúa en mi interior, sino que mi espíritu y mi alma están aferrados al deseo de buscar su presencia. Están aferrados al deseo de guardar sus mandamientos, de cumplir todo lo que Él desea para mí. Ahora, hay una diferencia entre la ley de Dios y la ley de los hombres. Los judíos, desde Moisés, que fue que se empezó a establecer la ley, empezaron a hacer algo muy curioso. Y es que Dios les entregó ciertas leyes para que ellos las guardasen y pudieran conducirse correctamente. Pero ellos empezaron a agregar otras leyes, empezaron a exigirle a Moisés ciertas cosas, y Moisés, dentro de su, conocimiento, o dentro de su humanidad, más que todo, decidió colocar leyes sin consultar lo que Dios inicialmente había dispuesto. Por ende, encontramos leyes como la ley del divorcio, que fue entregada a los judíos para que si un hombre encontraba o repudiaba a su mujer, o la encontraba en algún acto de adulterio,
pues podía darle carta de divorcio. Pero dice Jesús, en primer lugar no fue así, sino que por la dureza de sus corazones, Moisés les otorgó esa posibilidad. Pero escrito está que lo que unió Dios, que no lo separe el hombre. Por ende, vamos a encontrar en la Biblia ciertas leyes que no fueron establecidas por Dios, pero que Dios permitió que estuvieran ahí. Ahora, ¿yo cómo voy a diferenciar cuáles son las leyes que Dios ha puesto para mi vida? ¿Y cuáles son las leyes que se establecieron sencillamente por la debilidad del hombre? Pues analizamos en la palabra cuando dice la misma palabra que dijo Dios a Moisés, o dijo Dios a cierta persona que hiciera, que escribiera esto, que estableciera esto como pacto perpetuo. Pero hay otras donde sencillamente no se ve esa conjugación de que dijo Dios. Así que en ese punto podemos diferenciar todas estas cosas. Pero lo más importante para entender cuál es la ley es que Jesús la resumió en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley, dijo Jesús. ¿Por qué causa? Resulta y pasa que si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, las cosas que se aborrecen, las cosas que hacen daño, no las voy a hacer a mi prójimo. Si yo me siento frustrado, dolido por causa de las personas que tal vez me roban en alguna ocasión, pues ¿qué pasará en mí por cuestión de bendecir a mi prójimo? Que yo no voy a robar a mi prójimo. Yo no voy a robar a mi hermano. Yo no voy a robar a nadie, porque escrito está: no robarás. ¿Sabe? Muchas veces nosotros justificamos nuestro proceder, nuestro accionar, lo justificamos por medio de nuestras situaciones, de nuestra cultura. Como, ay, no, es que dicen que yo no debo ser bobo. Yo no soy bobo, tengo que ser abeja. Y pues si este me hizo, pues ojo por ojo, diente por diente. Es que yo no soy ningún pendejo, yo no me la voy a dejar montar. Y eso es lo que dice nuestra cultura, que eso más adelante lo vamos a ver esclarecido como amistad con el mundo. Pero Dios nos dice que debemos amar a nuestro prójimo, y no solo eso, dice que no te canses de hacer el bien. La palabra dice: no nos cansemos de hacer el bien. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos cansado de hacer el bien porque tal vez esa persona que trabaja con nosotros, que estudia con nosotros, que convive con nosotros, es continuamente reincidente en cosas malas? Entonces usted dice: no, pues ya no me la voy a dejar montar en ninguna manera. Entonces muchas veces vemos que nuestro entorno influencia más que el entorno espiritual. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestra intimidad con Dios, nuestro consumo de la palabra es algo alejado de nuestras vidas. Lo tenemos en último lugar, lo tenemos en un porcentaje ínfimo que no nos permite precisamente ser limpiados. La misma palabra dice que ella nos limpia, pero si nosotros no la leemos, si nosotros no estamos meditando en ella, ¿cómo va a limpiar nuestro interior? Ahora, continúa diciendo algo muy importante. Dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por la de nosotros, sino también por las de todo el mundo. A veces caemos en el error de creer que solo nosotros somos santos y que solo nosotros podemos ser justificados.
Caemos en el error de decir, bueno, pues a mí no me importa ser agradable con las personas mientras yo pueda ser salvo. A mí no me importa ser bueno con la gente. Allá ellos, que hagan lo que quieran. Pero es importante, es imperativo para nuestras vidas que direccionemos nuestro corazón a la misericordia, a la compasión, porque todo esto es el reino de los cielos. Y recordemos que dice la palabra que por medio de Jesús el reino de los cielos se acercó a nosotros. El reino de los cielos se acercó a nuestras vidas. Por ende, nosotros tenemos que entender que si realmente tenemos una pasión por Dios, que si realmente decimos amar a Dios, pues ahora tenemos una ciudadanía celestial. Y esa ciudadanía celestial hace que nosotros adoptemos las costumbres del reino de los cielos. Porque es muy difícil que usted como colombiano llegue a otro país y quiera seguir las mismas normas de Colombia cuando hay otras normas, hay otras leyes que se han establecido en otros países. Así, de esa misma forma, es muy difícil para nosotros, estando caminando en este mundo, siendo ciudadanos del cielo, sin representar bien esa ciudadanía celestial. Misericordia quiero, mas no sacrificio. Mas el fruto del Espíritu es bondad, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas son la manifestación de aquellos que hemos sido hijos de Dios, pero entonces dice la palabra que no solamente por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. Por ende, yo debo manifestar esa ciudadanía celestial para que otros conozcan que se pueden acercar al trono de la gracia y encontrar redención. Ahora, continúa diciendo algo muy importante y dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Vuelve a aparecer la ley. Así que, mi querido oyente, usted no se mate la cabeza con esas personas que dicen: no, es que eso era de la ley, esto está en la gracia, esto no se debe hacer, porque realmente lo que quiso abolir Cristo con su sacrificio no fue directamente la ley, sino esa sentencia que daba la ley, porque la ley hacía que nosotros muramos. Mas ahora en la gracia hay vida. El que pecaba en la ley tenía muerte. Ahora en la gracia hay vida. Ese es el Nuevo Testamento. Con la muerte del testador se dio vida a este Nuevo Testamento que nos da vida, valga la redundancia. El problema con la ley era que daba muerte. Pero resulta y pasa que con la gracia no quiere decir que se haya abolido la ley, sino que ahora esa ley da vida. El obedecer esa ley me da vida, porque el resumen de la ley es Cristo mismo. Así que si usted escucha personas que se matan diciendo: no, es que el diezmo estaba en la ley, y por ende usted solo encárguese de vivir el evangelio con la vida que Cristo le dio a esa ley que producía muerte. Es sencillo. Porque si alguien a usted le dice que no, es que el diezmo estaba en la ley, también debería decirle: no, es que la muerte, no matarás, estaba en la ley. No codiciarás la mujer de tu prójimo, estaba en la ley. Es una gran contradicción que han establecido predicadores a lo largo del tiempo.
y no han entendido la verdad que hay en la palabra. No es que la ley ya no sirva para nada. El mismo Pablo lo dice cuando dice que la ley me sirvió como ocasión para caer y que me hubiera sido mejor no conocerla, porque a través de conocerla fue que conocí que era la avaricia y ahora mi cuerpo se precipita y busca esa avaricia. Pero después de que cambia ese capítulo, encontramos que dice, pero entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que voy a abrogar la ley? En ninguna manera. Sino que ahora, por medio de la gracia, entiendo que lo que vino a ser muerte para mí vino a ser vida. Porque antes la ley significaba que usted muriera apedreado, que fuera aislado, que fuera exiliado de una comunidad. Pero ahora, por medio de Jesucristo, aunque usted peque, podrá encontrar abogado delante del Padre. Pero esto no quiere decir que nos justifiquemos en el pecado, porque también dice la palabra de Dios de que aquellos que practican el pecado no son hijos de Dios. Por eso continúa diciendo, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que dice que yo conozco a Dios, pero sigue haciendo trampa, el tal es mentiroso. Y recuerde que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. El que dice que ama a su hermano, pero solo lo dice de labios y de por dentro está diciendo, ese man me cae muy mal. Qué fastidio cuando habla, qué fastidio cuando hace tal cosa, qué fastidio verlo. Yo prefiero cambiar de acera. Mire, mi querido hermano, usted no ama a Dios. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Usted no ama a Dios. Y lo invito en esta mañana a que se enamore de Dios. Porque si se enamora de Dios, de esa misma manera se enamorará de su prójimo, de su amigo, de su hermano, de aquel que le hace mal, incluso sus enemigos, porque el mismo Jesús dijo, amarás a tu enemigo. Cosas complejas, pero si seguimos caminando en nuestra ciudadanía terrenal, si seguimos dejando influenciarnos por nuestra cultura y nuestro entorno, ese entorno, esa cultura que nos dice, ay, usted no es ningún bobo, ¿cómo así? Es que esa cultura que le dice, usted tiene que ser abeja, buscar la malicia indígena, buscarle el quiebre a todo. ¿Sabe? La amistad con este mundo resulta enemistad contra Dios y lo vamos a ver aquí más adelante, así que voy a tratar de ser ligero con todos los demás puntos que vamos a tener aquí. Dice, pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Sabe? Es muy importante entender este precepto, porque muchas veces decimos,
ay, no, es que yo amo a Dios, no hay nada que me apasione más que Dios. Lo posteamos en las diferentes redes sociales, lo ponemos en nuestro estado de WhatsApp, lo ponemos en todas partes. Oh Señor, estoy enamorado de ti. Pero estamos aborreciendo, murmurando de nuestro hermano. Y no lo digo por otros, lo digo porque estuve en esa posición. Y cuando la palabra te confronta, tú tienes que decir, abrir los ojos y decir, oye, realmente, ¿qué me importa más? ¿Agradarme a mí mismo o agradar a Dios? Porque muchas veces buscamos es agradarnos a nosotros mismos. El decir, ay no, pero ¿qué? Es que yo no soy ningún santo, es que yo no soy como todos. Yo realmente, a mí qué me importa guardar la palabra, o qué me importa realmente que si le caigo bien a este o no le caigo bien a este. Y estamos ¿qué? Aborreciendo a las personas, distanciando a las personas por causa de nuestro amor hacia nosotros mismos, y nos olvidamos de tener amor hacia Dios. Porque si alguno ama a Dios, y si alguno está en la luz verdadera, recuerden que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Esa es la luz verdadera. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía anda en tinieblas. El mismo Juan, en el Evangelio de Juan, dice que ellos amaron más las tinieblas que la luz. Por ende, no caminaron hacia la luz para que sus obras no fueran descubiertas. Para que no les dijeran que eso era mentira, para que no les dijeran que lo que estaban haciendo era adulterio, para que no les dijeran que lo que estaban haciendo era fornicación, para que no les dijeran que las murmuraciones eran malas, que dejar que nuestra ira se convirtiera en odio también era malo, que todas estas cosas que encontramos en la extensión de la palabra, por eso se quedaron. ¿En dónde? En las tinieblas. Pero usted y yo, que escuchamos la palabra de Dios, que decimos amar a Dios, que decimos que somos la luz del mundo, no podemos estar aborreciendo a nuestro hermano, porque si lo aborrecemos, resulta y pasa que estamos en tinieblas. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando aborrecemos a una persona, cuando sentimos odio y rechazo, repulsión contra una persona, sencillamente estamos encaminándonos hacia la amistad con este mundo. Y reitero y hago énfasis, mi querido oyente, para los que se van sumando en esta mañana, que cuando hablamos de amistad con el mundo, no nos referimos a que usted ahora, ay no, pues como mi jefe no es cristiano, entonces voy a renunciar porque yo no tengo que tener amistad con el mundo. No se refiere a eso. Se refiere a que yo no voy a adoptar las costumbres de este mundo. Porque ¿cómo se va a hacer luz en medio de las tinieblas si yo no estoy en medio de esas personas que necesitan ser alumbrados por la luz que ha sido puesta en mí? Por favor, desarraiguemos todos esos pensamientos, toda esa doctrina dañina que se sembró alguna vez, que decía que, bueno, como usted no puede sentarse en silla de escarnecedores, por favor no tenga amistad con las personas de este mundo. Como usted
no puede tener amistad con este mundo, tiene que aborrecer a todas las personas, odiarlas, mirarlas feo. Y hay muchas denominaciones alrededor del mundo que si usted dice que es cristiano lo miran como si fuera hijo del diablo. Me pasó mucho en Chiquinquirá, que cuando estuve allí muchas personas, yo predicando la palabra de Dios en Julio de Flores, el parque de allá, o cerca de la basílica, en muchos lugares, habían muchas iglesias de otros movimientos, denominaciones, digámoslo así, congregaciones, porque la iglesia somos todos los que creemos en Cristo, muchas denominaciones, y resulta y pasa que me miraban como si fuera el enemigo. Les entregaba el mensaje de Dios y me ignoraban, los saludaba y me ignoraban. Resulta y pasa que han recibido un evangelio mal interpretado, han recibido una doctrina mal interpretada, porque enemistad con el mundo no quiere decir enemistad con tu prójimo, con tu amigo, con tu vecino, con tu jefe. No quiere decir eso, sino con las costumbres que ellos hacen. Entendamos esa verdad. Ahora, dice Juan: os escribo a vosotros, para los que se van sumando y no saben en qué contexto estamos. Estamos en primera de Juan capítulo 2, ya acercándonos al cierre de este devocional en esta mañana. Gracias por estar en contacto con nosotros. Y dice la palabra de Dios: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio os escribió a vosotros, jóvenes. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Habla de los hijos, los padres y los jóvenes. Hay algo muy curioso, y es que muchas veces les cuesta a los hijos someterse a los padres, y en otras ocasiones los padres no hacen más que estigmatizar a sus hijos con palabras que los hacen miserables, los hacen mediocres y todas estas cosas. Y además habla de los jóvenes, porque ya dividiendo el estado de hijo y el estado de padre, también los jóvenes se llenan de soberbia, de que bueno, yo aprendí esto, soy mejor que mi padre, soy mejor que mi amigo, y esa soberbia muchas veces es autodestructiva. Por eso dice aquí el apóstol Juan, a través de esta carta, que le escribe tanto a los padres, recordando ese pasaje de que padres, por favor, no provoquen a ira a vuestros hijos. Y también dice que hijos no contiendan contra sus padres. Mire, la invitación es que si nosotros somos hijos cristianos y somos padres cristianos, sigamos siendo luz también para nuestra familia. A veces se nos olvida ser luz para nuestra familia, porque como tenemos confianza con ellos, entonces, a mí qué me importa. A ellos los tratamos de una manera diferente. Con ellos nos mostramos cómo somos realmente. Pero resulta y pasa que con ellos es que tenemos que ser un principal testimonio, ya que Jesús dijo a sus discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén, en tu casa, cerca de los tuyos. Por eso hace este énfasis. O sea, por eso dice: os escribo a vosotros, hijitos, para que entendamos que nuestros pecados han sido perdonados. Y os escribo a vosotros, padres, para que
porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Sabe? Jóvenes que me escuchan, hay que mantenerse firmes ante muchas cosas que son atractivas en el mundo en el que vivimos. Son atractivas, pero realmente están matando nuestra alma. Por eso Jesús dijo: no teman al que pueda matar el cuerpo, que a la larga pues el cuerpo solo es un contenedor de lo que realmente es importante, que es el alma y el espíritu. Si nuestra alma va siendo asesinada, nos llenamos de amargura, resentimiento, envidia, y por ende nuestro espíritu estará peligrando también. Ahora, continúa y vuelve a hacer énfasis en los padres, los hijos y los jóvenes, y dice: os escribo, os escribo a vosotros padres que conocéis lo que es el del principio, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Aquí otra vez hace énfasis: os escribo a vosotros porque habéis conocido al Padre, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, y os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Jóvenes, para vencer al maligno, entiendan que deben ser fuertes y permanecer en Dios, que su palabra permanezca en ustedes. Padres, sean de testimonio para sus hijos. Hijos, aprendan a someterse ante sus padres. Que si hay algo que sus padres tal vez lo están diciendo o están juzgando sin criterio, usted no le diga: es que usted es un amargado, usted es un dinosaurio, usted vive en la prehistoria, sino justifíquele con paciencia, con mansedumbre, las razones por las cuales usted cree que él está equivocado. Y créame que su padre o su madre lo entenderá. Así que espero que este precepto del día de hoy, el paradigma del amor, haya sido entendido por ustedes. Esto es muy amplio realmente, pero lo importante es entender que Jesucristo ha venido en este mundo para podernos darnos salvación, redención, y por medio de sus sangres que nosotros somos justificados, redimidos y levantados, y que nosotros no tenemos que tener enemistad con el mundo. No tenemos que tener amistad con el mundo, pero tampoco debemos tener enemistad con las personas que habitan en el mundo. Por eso dice el versículo 15 de primera de Juan capítulo 2, pasaje en el que hemos estado en esta mañana: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ay, mire qué interesante esto. Las cosas que están en el mundo. Con el furor de las redes sociales, muchos cristianos están amargados, frustrados dentro de sí porque: mire, esta persona está viajando a toda parte y yo no he podido. No amemos las cosas que están en este mundo. Usted podrá viajar, tal vez, pero aprenda primero a buscar la justicia, la misericordia y la verdad, que son cosas que Dios ha dispuesto para aquellos que aman su nombre, y Él añadirá el resto. El resto será una añadidura. O sea, piense que una añadidura es algo como que no importa, algo que llegó, algo que se le añadió, pero que es una bendición. Es como cuando le dan a usted la ñapa con el pan. Eso ya no sucede en estos tiempos, pero sucedía, daban ñapa con el pan. Usted compraba 10 panes y le daban otro. ¿Sabe? Eso es lo que se añade, algo que usted no espera, pero que Dios por gracia le dará a medida de que busque la justicia, la verdad, guardar sus mandamientos. No amemos las cosas de este mundo.
No nos aferremos a ellas como algo más importante que la presencia de Dios. Y culmino diciendo de la siguiente manera: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Aquí está más que claro: no amemos lo que nuestros ojos desean, no amemos lo que a lo que nuestro corazón se aferra. A veces amamos el rencor contra otras personas. A veces nos sentimos autocomplacidos por hacerle mal a otro. Ni siquiera necesitamos hacerle mal, sino que nos sentimos complacidos porque le va mal a otra persona. No podemos seguir andando en tinieblas, somos la luz del mundo. Por ende, mi querido hermano, en esta mañana le invito a que reflexionemos en la palabra, a que usted aprenda a consumir de ella, para que ella misma le limpie y podamos ser edificados como el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo tiene una sola misión y es cumplir su voluntad, porque el cuerpo no hace cosas contrarias a lo que la cabeza indica. Y recuerde que la cabeza de la iglesia es Cristo, y si la iglesia se somete a Jesús, todos cumpliremos el propósito del cuerpo de Cristo. Todos somos diferentes miembros, tenemos diferentes funciones, pero cumplimos la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así que en esta mañana le doy gracias por habernos acompañado en este devocional. Gracias a cada uno de los que estuvieron conectados. Espero que la gracia de Dios sobreabunde sobre ustedes, que todo el conocimiento de su verdad esté en su mente, que usted pueda meditar en su palabra, crecer en ella, y deseo que la gracia de Dios esté con usted desde hoy y para siempre, haciendo prosperar su camino. Mi nombre es José Luis Lemos, estuve acompañándolos a lo largo de esta mañana en este devocional. Deseo que Dios esté bendiciéndolos. Muchas gracias. Recuerden también seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, @MiVinoNuevo y también @ICC Santa Rosita, para que estén en contacto con toda la actividad. Bendiciones, que Dios les guarde una bendecida semana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Chao, chao.